Capítulo 8, y entonces, Yuki no cita Yuki no es. Parte 1. Los vientos fríos comenzaron a soplar en Destiniland posicionada en una parte de la costa una vez que era de noche. Los fuegos artificiales después del desfile serían cancelados si los vientos se volvían demasiado fuertes, pero dado que no había nada anunciado, los fuegos artificiales, probablemente se llevarían a cabo como estaba previsto. Después que fuimos de compras en la tienda de Pan-san, visitamos muchas otras atracciones, tomamos fotografías de referencia. Yo estaba muy dudoso en cuanto a la utilidad de estas imágenes, pero, bueno, en última instancia, no había mucho que pudiéramos hacer en los últimos 2 días que tuvimos fuera. Con esto en mente, no era exactamente una tarea totalmente inútil, incluso si las imágenes solo servían para ser material de referencia a lo mejor. El cansancio acumulado con el caminar constante se colocó alrededor. Aunque tomamos descansos aquí y allí, la multitud no nos permitió movernos tranquilamente como queríamos y cada uno de nosotros estaba bastante cansado. Por el momento, nos movimos al ver si podíamos montar en un atractivo más antes del comienzo del desfile, pero en comparación con la tarde, el ritmo de todo el mundo era más lento. Yo, naturalmente, me encontré flotando detrás del grupo por costumbre cada vez que iba a actuar o moverme en su conjunto. Pero gracias a eso, podría examinar las expresiones agotadas del grupo que intercambiaba cada vez menos palabras. En particular, hablando con Isshiki Toub en diagonal delante me dejó una impresión. Tobe-senpai, tienes un segundo. Oh, ¿qué hay de nuevo, Hiroazu? Isshiki parecía que estaba prestando mucha atención a no destacar y habló con Toub en voz baja, pero la respuesta de voz de Toub era ruidosa. Isshiki tiró de la manga de Toub como si encontrara eso problemático y le susurró algo al oído. ¿En serio? Toub habló con una expresión ligera y desagradablemente sorprendido, o más bien. Toub hizo una cara complicada, pero después de un rápido vistazo de su entorno, parecía que bajó la voz y le dijo algo. Pero para ver al Toub normalmente en voz alta susurrar en secreto como eso era extrañamente antinatural. Isshiki ligeramente se inclinó a Toub cuando terminó su conversación en unas pocas palabras y rápidamente se dirigió a la parte delantera, donde Ayama y Miura estaban. Parecía que le preguntó algo a Toub. Toub fue incesantemente tirando de la parte posterior de su cabello como si estuviera perplejo. Isshiki, quien se dirigió a la parte delantera de pie junto a Ayama, también tenía a Miura a su lado. Parecía que íbamos a continuar recto hasta dejar la plaza. Ayama conversó con Isshiki, quien se acercó a hablar con él con indiferencia y sin mostrar ningún signo de agotamiento, pero Miura estaba un poco cansada mientras caminaba lentamente. Siguiendo detrás de ellos estaban Yuigahama y Ebina-san, quienes estaban ladrándose a la otra, sin dejar de mirarse energéticas. Y luego estaba yo. Yo estaba caminando detrás de ellos, actualmente configurado en el modo un poco cansado. Del mismo modo posicionado hacia mí estaba Yuki no cita, cuya caminata también estaba un poco lenta. Yuki no cita, quien nunca estuvo segura de su resistencia, pero aquí estaba en esta multitud. Ella parecía la más cansada de todos nosotros. Sus delgadas piernas se movían en gran medida a lo largo incluso ahora. De pronto dejó escapar una profunda respiración. ¿Estás bien? Sí. A pesar de que la llamé, la respuesta de Yuki no cita fue breve. En cuanto a por qué no miraba hacia mí, no estaba seguro de si eso era porque ella estaba agotada o que la distancia entre nosotros todavía estaba un poco tensa. Ah, mierda. Oí la voz de Yuigahama mientras caminaba por delante y miraba en su dirección. Cuando lo hice, la calle que se extendía hasta la plaza a la que íbamos a salir estaba a punto de ser excluida lejos con cuerdas para el desfile. Yuigahama y Ebina-san salieron corriendo ruidosamente por delante y apenas llegó más allá de la cuerda que se estableció en su lugar. Tanto yo y Yuki no cita estábamos un poco más detrás de ellos, completamente al final de nuestro comienzo. Cuando los dos fuimos separados de Yuigahama y los otros por una sola calle, Yuigahama giró y agitó los brazos, notando que estábamos detrás de ella y nos invitó a salir. Yo levanté la mano suavemente en respuesta y contesté. Ve adelante. Vamos a estar justo detrás de ti. Vamos a ello. Yuigahama sacudió los brazos y fue detrás de Ayama y los demás por delante.
La vi y me giré a Yukinosita. Está bien, deberíamos ir yendo. Supongo que sí. Sabíamos dónde iban a estar de todas formas. Tomar un desvío de esta plaza estaba fuera del camino, pero eso no era algo malo. Sin embargo, debido a que la calle estaba bloqueada para el desfile, el camino de nuestra parte fue ver un aumento en la densidad de las personas. Además de eso, era de noche y las luces de las atracciones estaban todas brillantemente encendidas. Había numerosas personas que se detuvieron y se prepararon para tomar fotografías como si estuvieran pagando sus ofertas. Debido a eso, no podíamos proceder como hubiéramos querido. Nos tomó una cantidad considerable de tiempo alcanzar la Mountain Spride, el próximo paseo que habíamos planeado montar. Le di un vistazo a la entrada, pero Yuigahama y los demás no estaban por ningún lado. Yukinosita intentó mirar a su alrededor, así habló y cuando se dio cuenta no parecían estar en el área. ¿Vamos a llamar? Supongo que sí. Saqué mi celular y llamé al único número que sabía de su grupo. Se necesitaron 3 segundos para que el otro lado respondiera finalmente. Sí. La voz acompañando la de Yuigahama eran las voces ruidosas de los demás. Lo más probable es que pertenecían a Ayama y los demás. ¿Dónde estás? Los dos estamos aquí. Ah, lo siento, ya entramos. Ve bien. Pensé que iban a esperar para nosotros, pero estaba claro que no. Cuando fui golpeado por el choque de luz, Yuigahama continuó en estado de pánico dándose cuenta de eso a partir de mi voz. Está bien, está bien. Si se toma la fila FastPass, nos encontraremos enseguida. No está muy concurrida en este momento también, de manera que pasaremos a través de la fila súper rápido. Es por eso que terminamos hablando de lo que iba a estar bien para nosotros ir por delante y esas cosas. Eché un vistazo a la fila de espera mientras la escuchaba. Tal como se dijo, la fila era más corta de lo habitual. La pantalla con los tiempos de espera indicaban unos 30 minutos. Teniendo en cuenta la rapidez con la que la línea se movía ahora, era probable que fuera mucho más corto. Además, si tomáramos la fila FastPass según lo sugerido por Yuigahama, debíamos ser fácilmente capaces de reunirnos. A veces, había gente que la utilizaba para ir al baño mientras esperaba en la fila, por lo que no debería ser un gran problema de usarlo para reunirse con los demás. Lo entiendo. Ok, te veo luego. Colgué y miré a la cara de Yukinosita. Parece que nos encontraremos en el interior. Cuando hablé, Yukinosita asintió con la cabeza hacia atrás y nos dirigimos hacia la fila. No se podía utilizar la fila FastPass al principio. El tiempo en el que se podría utilizar el FastPass estaba decidido y también se controlaba de forma segura. Es por eso que se alinearon en la fila de espera normal. Pero podríamos continuar sin problemas incluso en esta fila. Era probablemente que los clientes estaban migrando hacia el desfile. En cualquier caso, vamos a ir con esto hasta que la fila deje de moverse. Iríamos tan lejos como pudiéramos en esta fila. A partir de ahí, si tomábamos la fila FastPass cuando las vías de circulación estaban repletas, entonces deberíamos ser capaces de encontrar a Yuigahama y los otros inmediatamente. Cuando nos alojamos en la fila, avanzó más y ya había cubierto mucho terreno. Y entonces, había un grupo de estudiantes usando el uniforme de la escuela secundaria Gakuran * en la parte delantera en una disputa. Cuando llegó la apertura del desfile y fuegos artificiales, los jóvenes a la espera de su oportunidad se lanzarían con todas sus fuerzas para que pudieran montar las atracciones una y otra vez. Parecía que su disputa era la principal causa de la controversia. Ellos estaban discutiendo acerca de quién era el primero y cuáles serían cortados. El personal fue inmediatamente y les hizo a salir. La fila continuó solemnemente con la advertencia de eso en su lugar. Yukinosita miró las caras de la gente en la parte delantera y en la parte posterior. No parece que podamos seguir adelante diciendo que tenemos amigos que nos esperen. Cierto. Voy a llamar una vez más. Saqué mi teléfono y pulsé la rellamada. Pero no importaba cuántos muchos segundos pasaran, no hubo respuesta. Y ella no está respondiendo. El número de Yuigahama era el único que realmente sabía. Yo le había dado mi número a Ayama antes, pero nunca llegué a conocer el suyo.
¿Sabes cualquiera de los datos de los otros chicos? Pensé que había que preguntarle a Yukinosita por si acaso, pero ella negó con la cabeza. Por supuesto. Traté de llamar varias veces más, ya que de mala gana estuvimos de acuerdo y con la fila moviéndose hacia adelante, ya podíamos ver el nivel inferior. Una vez que bajáramos la acera, estaríamos en la zona de embarque. Ya que estamos tan lejos, sería más rápido obtener solo el viaje en vez de ir hacia atrás. Ellos podrían estar esperando en la salida también. Yo supongo que sí. Yukinosita respondió con una voz que de alguna manera no estaba en calma. Cuando le di una mirada a ella, se enfrentaba en silencio hacia abajo. ¿Qué pasa? Yukinosita no respondió, incluso después de que le pregunté. Espera. Ahora solo tienes que esperar un segundo. Espera. Tengo la sensación de que me he encontrado con este tipo de escena varias veces antes. Me volví un poco preocupado por lo que le pedí a Yukinosita después de una tos. ¿Te importa si compruebo algo contigo? ¿Qué puede ser? Yukinosita me miró con una expresión tensa. Me quedé mirando sus ojos, así y le pregunté lentamente y con cuidado para evitar faltar a su reacción. Podría ser que no eres buena con esto. Se quedó en silencio por un momento, ya que se miró sin expresión. Y allí, la mirada de Yukinosita suavemente se deslizó hacia un lado. No es que no sea muy bueno en esto. Sí, recuerdo haber oído a la misma frase en algún lugar antes. Era la misma frase que utilizó cuando le dije que no era bueno con los perros. Ah, sabía que era totalmente algo por el estilo. Es totalmente el patrón habitual que Yukinosita conocía. Pensando en ello, sí recuerdo su escalonamiento en sus pies después de salir de Spampt. No era un problema con el hacinamiento. Era simplemente un problema con que ella no era buena con los paseos de costa. Realmente es necesario decirlo antes de tiempo. Volvamos. Estoy bien. Bueno, no eres muy buena con esto, ¿verdad? Cuando le dije, Yukinosita se volvió hosca y frunció el ceño. Entonces, habló con un fuerte tono. Te dije que estaba bien, ¿verdad? No seas idiota. No es algo con lo que tengas que forzarte, por no hablar de que seas algo terca. Es por eso que mis palabras pasaron a sonar más duras de lo normal. Después de eso, los hombros de Yukinosita se estrecharon y ella bajó la mirada. Eso no es así. Estoy bien, de verdad. Se sentía como si la voz con la que hablaba sonaba más inmadura de lo habitual. No, fue porque ella normalmente parecía madura, pero el hecho de la cuestión es que era una chica que tenía la misma edad que yo. Yukinosita continuó sus palabras crudas torpemente. Yo no estaba muy segura, pero cuando Yuiga-ama-san estaba conmigo, estaba bien. Es por eso que, probablemente, voy a estar bien. Lo que Yukinosita estaba diciendo no era realmente una razón por la que fue directo al grano y bien fundamentada. En comparación con la forma en que ella iba a hablar, lógicamente, normalmente, en realidad no estaba diciendo nada que fuera pertinente. Sin embargo, es a causa de esta irracionalidad que pensé que estaba cerca de la forma en que realmente se sentía. Si es así, entonces eso es algo que tenía que respetar. Bueno, si tú lo dices. Incluso después de decir eso, Yukinosita no levantó la cabeza. A pesar de no ser nada bueno en ella totalmente no parecía que estaría bien montando esto. Me rasqué la cabeza en busca de las palabras que necesitaba decir. Bueno, es básicamente eso. Tú solo debes tomarlo con calma y montarlo. No es como si fuera algo en que vayamos a morir o algo. Supongo que tienes razón. Con su cara todavía hacia abajo, Yukinosita habló y miró hacia arriba a mí con los ojos vueltos hacia arriba. Realmente no vamos a morir, ¿verdad? ¿Qué tan ansiosa estabas? No te preocupes. Al menos, no por lo que he oído. Cuando dije eso, la fila continuaba hacia adelante y Yukinosita penosamente fue a lo largo. Cuando pasamos por la última curva, llegamos a la zona de embarque. Fue entonces nuestro turno para entrar en el paseo. En primer lugar, me embarqué en el paseo por primera vez. Y después fue Yukinosita quien apretó el puño y se metió.
Ella estaba usando tanta fuerza que sus brazos estaban temblando ligeramente. Incluso cuando el viaje lentamente se ubicó, Yuki Noshita no relajó su postura. Con el tiempo, una canción de lujo sonó como esta atracción de Tale of BRR Wasaland BRR Ferit asterisco. El robot comadreja haría ruidos estrepitosos mecánicamente, ya que parpadeaba. Pero Yuki Noshita parecía que no tenía el lujo de prestarle atención cuando su mirada se centró en ganas. No vamos a caer, sin embargo, por lo que estará bien, incluso si no te aferras a la barra. Ese sí. Supongo que sí. Yuki Noshita finalmente se soltó de la barra. Y entonces ella dejó escapar un suspiro agotado. Realmente no eres buena en esto, ¿eh? Mientras que le pregunté, no pensé que ella era tan mala en ello. Cuando le dije, Yuki Noshita tenía una sonrisa de desaprobación. Sí. Hace mucho tiempo, hubo algo con Nee-san. Hectómetros. Ah, tu hermana, Esa persona de nuevo. Corrección, esa zorra de nuevo, Yuki Noshita Haruno. Ella era la hermana mayor de Yuki Noshita, quien era un demonio humano perfecto que superaba a su hermana pequeña. Por otra parte, sabes, Yuki Noshita-san, no parece tan absolutamente perfecta recientemente. Parecía que Yuki Noshita fue capaz de calmarse después de hablar mientras miraba la atracción. Y allí, las ranas podían divertirse un poco con chorros de agua. Es decir, tú seguías esnado como mucho, por encima del resto en la excelencia. Yuki Noshita habló lentamente como si estuviera emparejándose con la lenta progresión del paseo. Fue algo a cambio cuando era más joven. Cada vez que venía a lugares como este, Nee-san siempre actuaría de manera entrometida. Puedo imaginar ese tipo de cosa. Haruno-san ya estaba activa desde entonces y hasta ahora ella se metería con su hermana pequeña. Como se trataba de cuando eran niñas, era, sin duda, que estaba en el nivel cercano a la intimidación, cuando jugaba un poco con Yuki Noshita. Cuando dije eso, Yuki Noshita rió. Esta era probablemente la primera sonrisa que había mostrado después de conseguir este paseo. Sí. Ella sacudía la rueda de la fortuna, mis manos de la barra en las montañas, y haría un montón de otras cosas mientras hacía, ahora. También fue el momento en que ella mantendría la taza girando incluso cuando la parara. Nee-san parecía que estaba teniendo un montón de diversión aquel tiempo también. Si no conocen el juego de las tazas entonces no tienen infancia XD, la expresión de Yuki Noshita poco a poco creció sin brillo mientras hablaba. Solo escucharla hizo incluso que me sintiera descorazonado también. No era Haruno-san más o menos la razón principal por la que Yuki Noshita estaba mal en las cosas que era. Nee-san siempre es así. Solo le falta su buen latigazo y listo XD, Yuki Noshita dijo brevemente. El trayecto avanzó a través del curso oscuro. El robot buitre dijo palabras de mal agüero. Cuando miré hacia arriba más allá de ese buitre, el techo estaba a punto de abrir su boca y el cielo nocturno estaba mirando a través. El paseo ascendió junto con el ruido de traqueteo. Estábamos casi en la cima. Yuki Noshita tensó su cuerpo. A partir de ahí, justo cuando pensábamos que el paseo se hundiría, se detuvo súbitamente. El paseo se enderezó horizontalmente. Cuando lo hizo, pudimos ver el exterior de Destinyland. La atracción del volcán activo del mar estaba muy iluminada de color rojo con el humo aumentando y el grupo de hoteles fue iluminado con luces magníficamente orientadas a la Navidad. En la distancia estaba la vista nocturna visible del nuevo centro de la ciudad. Por encima de todo, las muchas luces centelleaban como todo el cielo estrellado y el paisaje nocturno de Destinyland se amplió bajo nuestros ojos. Yuki Noshita miró eso y dejó escapar un breve suspiro. Hey, Ikigaya-kun. Hectómetros. Lo que bloqueó mi mirada y volvió a su lugar fue el castillo de la pared blanca iluminado de blanco y azul. Y también, vestido con su abrigo de color blanco puro, sonriendo con una cara que parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas, Yuki Noshita. Cuando miré a esa figura no teniendo precio, pero transitoria, me quedé sin aliento. Yuki Noshita soltó la barra y cogió mis puños. En ese instante en que nuestras pieles se tocaron, se sentía como si se hubiera apoderado de mi corazón.
En poco tiempo, una sensación de estar flotando agradable que parecía que iba a continuar cayendo me visitó para siempre. Algún día, me ayudarás, de acuerdo. Su voz susurrante desapareció junto con el viento descendente y yo fui incapaz de responderle de nuevo. Creo que podría haber sido el primer deseo que Yukinosita Yukino había pronunciado. Parte 2. Después que salí de Mountain Spride, había una tienda. Compré una bebida de forma aleatoria a partir de ahí y volví a la calle por la que vine. Después que nos bajamos del paseo, Yukinosita se tambaleaba sobre sus pies por lo que ella estaba descansando en el banco que estaba inmediatamente fuera de la salida. Cuando volví a la banca, Yukinosita estaba en medio de poner distancia a una bolsa de plástico rectangular delgada, que parecía haber comprado sin que hubiera sido consciente de ello, en su bolso. Después de que ella se fijó en mí, cerró la bolsa y la puso sobre su regazo. Aquí. Le tendí la bebida versión de Pansan versión de Navidad en una botella que acabo de comprar desde la tienda y Yukinosita la tomó dócilmente. Gracias, ¿cuánto fue? No, está bien. No tienes que molestarte. Es incómodo recibir dinero de una persona enferma. No puedo tener eso. La ambulancia no tiene dinero, ¿verdad? Sin embargo, los bomberos reciben una compensación adecuada. Los ciudadanos de buena voluntad lo hacen de forma gratuita. Estoy haciendo esto por autosatisfacción, por lo que solo Toumale. Nada, pero sofisma. Ella apretó la botella con ambas manos mientras hablaba con resignación. Después de eso, ella acarició suavemente la parte de Pansan bien formada desde la botella con sus dedos. Algo como esto ocurrió antes, ¿verdad? De verdad. Abrí el café que compré en la tienda antes mientras hablaba. Yukinosita hizo girar ligeramente la bombilla con un adorno de bambú que se incluyó con la botella de Pansan. Sí. Nee-san estaba allí en ese momento también. Ah. Si no recuerdo mal, debería haber sido la primera vez que me encontré con Aruno-san. Hablando de eso, ese momento fue cuando empujé con fuerza el lujoso juego de grúa en Yukinosita. Nos encontramos con Aruno-san inmediatamente después de eso. Estaba muy sorprendida porque de repente señalaste cosas precisas sobre Nee-san. Ella hizo una sonrisa irónica abrupta como si se estuviera riendo en reminiscencia mientras hablaba. Es justo lo que pensé después de mirarla. Además, ella no suaviza la vuelta incluso cuando está siendo obvia al respecto. Supongo que sí. Pero creo que eso es también el encanto de Nee-san. Desde ese entonces, Nee-san siempre fue amada por mucha gente. Incluso con esa personalidad. No, es debido a esa personalidad que se esperaba muchas cosas de ella, además de ser amada y adorada. Y ella respondió a todos ellos. Yukinosita habló con una voz que no era de alguna manera entusiasta y dependiendo de lo que hubiera escuchado de ella, podrías haber pensado que estaba presumiendo con orgullo de su hermana mayor. Pero ese entusiasmo se fue rápidamente. Me conduje como una muñeca detrás de ella. Debido a eso, me dijeron que era obediente y una buena chica sin problemas, pero sabía, que estaban diciendo un montón de cosas como la forma en que era poco sociable y cómo me faltaba en el fondo todo el encanto. Cuando ya hice agradables respuestas cortas a Yukinosita, sorbí mi café de nuevo. Calentó mi cuerpo, pero sabía muy amargo. Obediente, no es problemática, y una buena chica. Esos eran probablemente las palabras que la atraparon. Me dijeron eso también. Insociable y sin encanto, en realidad, todavía me dicen eso incluso ahora. Por Hiratsuka Sensei. Tanto drama innecesario, que mierda importa lo que te digan personas que con suerte conoces XD, no estás más en la fila de imprudente o impertinente o basura o así. Oye. ¿No fue eso último un tipo diferente? Cuando le dije, Yukinosita rió alegremente. En poco tiempo, se convirtió en una sonrisa suave. Tanto tú como Nee-san son coherentes en sus acciones y por eso creo que te ven así. Pero yo no sabía cómo se suponía que actuara. Yukinosita en voz baja alzó la vista hacia el cielo. Y hasta que no hubiera estrellas, sino la luz anaranjada emitida por las lámparas. Muchas de ellas estaban en fila una detrás de otra y bailaban del viento que soplaba. Creo que en ese sentido,
Ayama-kun y yo éramos definitivamente el mismo. Esto se debe a que siempre hemos estado observando a Nee-san. Me sorprendió cuando de repente crió el nombre de Ayama. Pero Ayama era alguien que había conocido a las hermanas Yukinoshita mucho más tiempo que yo y probablemente incluso en un nivel más cercano también. Eso era un dominio del que aún no tenía algún conocimiento. Es solo que aún así, Yukinoshita Yukino y Ayama Ayato. Yo era consciente de que Yukinoshita Haruno estaba siempre en el lugar donde estos dos llegarían. Uno que seguía proyectando su admiración y enemistad hasta este día. Uno que intentaba acercarse más de la admiración solo para ser asimilado a este día. Apenas como Yukinoshita Haruno se refleja en los ojos de estos dos. Y cómo se sintieron los dos que se veían el uno al otro. Empecé a querer preguntarle al respecto, pero aún así, no lo hice. Me lavé la boca que estaba a punto de decir algo con café negro y salté a otro tema. ¿Sigues pensando que quieres ser como esa persona? En algún momento durante el festival cultural, Yukinoshita mencionó que sostenía admiración de ella en el pasado. Me pregunto. Yo no lo creo ahora, pero... es solo que Nee-san tiene algo que yo no. ¿Y deseas eso? Yukinoshita sacudió la cabeza en silencio. No, solo pensé porque no tengo eso. Y me volví decepcionada de mí misma al no tenerlo. Me sentía como si pudiera entender esa sensación. La aspiración, la envidia, los celos y finalmente conectado a la decepción. La comprensión de observar a los demás siempre era solo tu propia deficiencia. La mirada de Yukinoshita cayó de sus manos. Es lo mismo para ti también. Tú tienes algo que yo no. No somos similares en todo lo que parece. Bueno, sí. No éramos similares en lo más mínimo. Y, sin embargo, había este aspecto cerca de ser a medias que me llevó varias veces a pensar egoístamente, la incomprensión, y conseguir equivocarme sobre mis sentimientos de mí mismo. Es por eso que pensé que quería algo diferente. Después de que ella dijo eso, Yukinoshita ajustó el cuello de su abrigo y directamente me enfrentó. Es porque que me di cuenta que no había nada que pudiera hacer que empecé a querer tener algo que tú y Nee-san no tienen. Pensé que si tuviera eso, entonces podría salvar algo. ¿Salvar qué? Que es exactamente lo que necesitaba y que era lo que ella podría salvar. Quería llenar esas palabras que carecían por lo que le pregunté. Sin embargo, Yukinoshita no me dijo. ¿Quién sabe? Me pregunto qué puede ser. La única respuesta de Yukinoshita fue una sonrisa de niña como si me estaba poniendo a prueba. Tal vez la respuesta a esa pregunta era su razón. ¿Por qué Yukinoshita Yukino trató de convertirse en una candidata durante las elecciones del Consejo Estudiantil? O, posiblemente, ¿qué fue lo que aún tenía que hablar, o que yo no traté de preguntar? Aquí yo no estaba preguntando sobre el significado de esas palabras en ese instante en que ese viaje se iba a caer. Y Yukinoshita no tocó en ello tampoco. Ella habló de otra cosa en pedazos como si se sustituyera para ello. Era como si ese deseo erróneo que alguien tenía donde se podía entender, incluso si no hablaba o preguntaba acerca de cualquier cosa. Bebí el resto del café que ya estaba tibio. Cuando lo hice, Yukinoshita, quien vio eso con sus propios ojos, se puso de pie. Ahora estoy bien, así que deberíamos ponernos en marcha. Sí. Yo le respondí y nos dirigimos a la plaza. Los planes después de esto debían ser mirar los fuegos artificiales desde la plaza. El desfile acabaría pronto. Una vez que eso ocurriera, la calle que estaba cortada se abriría. Parte 3. Llamé a Yuigahama y recibí de ella una idea general de dónde nos encontraríamos. Yukinoshita y yo caminamos nuestro camino hasta la parte delantera del castillo de pared blanca donde no estábamos hablando de nada en particular. Cuando terminó el desfile, fuimos capaces de movernos más libremente que antes porque el número de clientes del todo había disminuido. Desde que Yukinoshita también tuvo tiempo para descansar, sus pasos se veían ligeros también. Y cuando llegamos a la plaza, miramos a nuestro alrededor hacia Yuigahama. Ah, Iki, Yukinon. Aquí. Yuigahama agitó los brazos con un teléfono celular en una mano. Parecía que estaba a punto de llamar hace un momento. Una vez que llegamos juntos,
Yuiga-ama tapó rápidamente las manos y bajó la cabeza. Lo siento. Por pasar por delante y esas cosas. No es como que fuera un gran problema. Cuando Yuki Noshita respondió con una sonrisa, Yuiga-ama palmeó el pecho en relieve. Bueno, los otros están aquí también, así que me sentí mal por hacerlos esperarnos. De todos modos, tomaste fotografías del desfile. Así. Las tomé todas. Yuiga-ama jugueteó con la cámara digital y mostró la pantalla mientras hablaba. Por ahora, todavía estábamos aquí para recoger el material, por lo que quería, al menos, obtener imágenes de la totalidad de este evento de Navidad. Mira esto, Yukinon. Mira. ¿Te importa si marco sobre los datos por un momento? Cuando Yuki Noshita murmuró en voz baja, ella chasqueó la lengua y se apretó contra su pecho. Al parecer, ella estaba bastante frustrada por faltar al desfile de Pansan. No, si acabaras diciéndolo así, podríamos haber ido allí. Las dos comenzaron a darle vida a partir de una cosa a otra, cuando miraron a la cámara digital y así, eso es bueno, pero solo dónde estaban los demás. Era casi la hora de que los fuegos artificiales empezaran. Y cuando escaneé sobre la plaza, había una voz con un ruido familiar. ¿Dónde está Hayato? Ah, Yumiko. Ven aquí por un segundo. Espera, Touf, ¿qué? Touf tiró a lo largo a Miura y se dirigió hacia nosotros. Y siguiendo por la espalda estaba Evina-san. Bueno, ya sabes, ¿qué quieres decir? Esto es como un lugar un poco impresionante. Evina-san preferiría por aquí, ¿no? Por supuesto, aunque en cualquier lugar está bien realmente. Se sentía como si la barrera de Evina-san, contraviniendo las normas de Toub, era muy fuerte. De todos modos, aquí con ellos, estaban en su mayoría todos reunidos. Ahora los restantes eran Ayama e Isshiki. Era probablemente porque yo estaba buscando en torno a eso que Yuiga-ama hizo lo mismo, así y miramos alrededor del área. Luego le preguntó a Toub. Tobechi, ¿dónde está Hayato-kun e Iroha-chan? Bueno, van a estar directo por aquí pronto. Toub estaba diciendo ese tipo de vaguedad, pero, además, en el caso de este tipo, normalmente solo diría una cosa al azar o la otra, después de todo. Es decir, él es un buen tipo y todo. Mientras tanto, las farolas y las decoraciones de luz alrededor del perímetro de la plaza se apagaron. La música clásica luego comenzó a sonar. Está empezando. Yuki Noshita alzó la vista hacia el cielo por encima de la pared del castillo blanco después de que ella habló. Parecía que esa zona era donde los fuegos artificiales empezarían. Como era de esperar de la titular del documento anual, muy bien informada. Yuiga-ama y yo miramos en la misma dirección que Yuki Noshita. Cuando lo hicimos, los muchos anillos de luz de colores florecieron profusamente en el cielo transparente de invierno. Hablando de los fuegos artificiales, tendían a ser algo generalmente que se hacía en verano, pero para ver los fuegos artificiales estallando en el cielo con Orión, ampliando y desapareciendo era una cosa sorprendentemente extraña para ver. Es una especie de nostalgia, A mi lado estaba Yuiga-ama, quien rápidamente susurró en mis oídos. Un escalofrío recorrió la espalda y cuando giré la cabeza, Yuiga-ama aplaudía con sus manos mientras dirigía o aparentemente olvidando lo que había dicho hace un momento. ¿Ves? La cosa es que mi atención se dirigió por completo a la superficie de la Tierra en este momento, así que no se puede concentrar en absoluto en los fuegos artificiales como ves. Cuando no me sentía como mirando hacia arriba, vi a una figura de aspecto familiar en mi campo de visión que parpadeaba desde los fuegos artificiales. Mientras que los fuegos artificiales explotaron, la luz iluminó la expansión de las dos personas envueltas en la oscuridad. Ayama e Isshiki estaban viendo los fuegos artificiales desde un lugar un poco más lejos de nosotros. Junto con el parpadeo de los fuegos artificiales fue el acortamiento de la distancia entre los dos. Cuando me di cuenta que era como si estuviera viendo un juego de sombras, estaba viendo solo a ellos. La explosión final de las luces cayó del cielo nocturno. Y en la plaza iluminada estaba Isshiki, quien se estaba distanciando poco a poco a sí misma de Ayama mientras miraba hacia abajo.
El restante Ayama alzó la vista hacia el cielo mientras Isshiki se alejó en la dirección opuesta. La música se detuvo y el resplandor de las atracciones y la luz de las farolas colocadas regresó. En el grupo de clientes quedó una mueca de satisfacción, solo Isshiki parecía que estaba reprimiendo algo mientras apretaba los labios y corrió por delante de nosotros. Y Hiroazu. Tou fue el primero en darse cuenta cuando ella se fue directo más allá de nosotros y llamó a su espalda. Espera, Hiroazu. Aún así, Isshiki continuó sin darse la vuelta y desapareció en la congestión de las personas. Espera un segundo, voy a ir a buscarla. Tou corrió en estado de pánico. Parecía que Miura adivinó lo que estaba sucediendo después de ver eso. Ella enrolló su cabello con los dedos y dejó escapar un profundo suspiro. Ja, voy a ir también. Está bien, voy a mirar también. Evina-san siguió después de Miura. Yuiga-ama entonces ligeramente levantó la mano a eso. Yo también. Pero Miura la detuvo allí. Yuiya, Yuki no Shita-san, debe esperar aquí, de acuerdo. Ya que ella podría volver y esas cosas. Además, si la encontramos, las llamaré así que vamos a dejárselo a Tou y Evina. Cuando ella se sacudió el pelo molesto, llamó a Yuiga-ama y Yuki no Shita. A pesar de que no parecía en absoluto motivada, repartió instrucciones explícitas. Ah, bien. Cuando Yuiga-ama respondió, Miura asintió y comenzó a alejarse rápidamente. Cuando Yuki no Shita vio a Miura irse lejos, Yuki no Shita ladeó la cabeza. ¿Pasó algo? Bueno, lo único que Yuki no Shita estaba mirando eran los fuegos artificiales después de todo. Si mi conjetura es correcta, entonces solo una cosa me vino a la mente dadas las circunstancias. Disneyland durante la Navidad, los fuegos artificiales después del desfile, en la parte delantera del castillo de pared blanca, el tiempo creado por solo esos dos, y finalmente, la actitud de Tou. Acumular estos valía la pena Yakuman. Era probable que Isshiki se le confesara a Ayama. Esa fue la única cosa pensable. Bueno, voy a ir también. Está bien, entiendo. Yuiga-ama respondió y Yuki no Shita hizo otra inclinación de cabeza con dudosa perplejidad. Sin embargo, donde iba no era donde Isshiki Hiroha. Miura probablemente podría manejar a Isshiki con mayor habilidad. Sería mucho mejor para que ella fuera en mi lugar. Pero había una sola persona que pensé que definitivamente tenía que ir a ver. Incluso después que Isshiki dejó a Ayama, él no se nos acercó. Eso significaba que estaba esperando. Caminé por el camino cuando el paisaje de ese juego de sombra cruzó por mi cabeza. Y en la oscuridad separada de la pared del castillo blanco estaba Ayama. En el momento en que la atención de todos se centró en Isshiki, Ayama por poco se acercó a esta calle lateral. Cuando Ayama se fijó en mí, él hizo una apariencia de sonrisa triste. Hola. Yo. Ayama se apoyó en la cerca de la plaza y dejó escapar un pequeño suspiro. Creo que le hice algo malo a Hiroha. Qué egoísta. Si vas a sentirte culpable después, entonces deberías solo haber rechazado su cita en vez de dar vueltas alrededor. Cuando se lo dije, Ayama hizo una sonrisa con problemas. Eso es imposible. Tienes una mala personalidad para estar diciendo eso a pesar de saber lo que está pasando. Más o menos. Tenía mucha confianza en relación con ese punto. Las comisuras de mi boca se distorsionaron en una sonrisa desagradable por reflejo. Aún así, Ayama no se volvió particularmente molesto y me miró con ojos que parecían afligidos por el dolor melancólico. ¿Sabías acerca de por qué Isshiki se me confesó? No, no hay manera de que lo sabría. Ya veo. Pero la forma en que Ayama lo dijo era como si hasta ahora, estaba llevándose a sí mismo de una manera por lo que Isshiki no se confesaría con él. ¿Sabías sobre Isshiki, Iar, sus sentimientos o lo que sea? Sí. Su respuesta de voz era sombría. No había ni una pizca de vanidad o soberbia en ella. Solo los sentimientos de pesar se mezclaron en ella. Así que eso es lo que era. Ayama era alguien que no podía mantener una relación con alguien a menos que permaneciera ignorante de sus sentimientos. Cuando los sentimientos de una persona no llegaron al otro lado,
entonces se distanciarían y se irían. Eso no era del todo culpa de Ayama, pero con el fin de evitarlo, Ayama tenía que dejar de lado esos sentimientos por completo. Eso era algo claro como el agua durante ese incidente durante el viaje de campo también. Y fue entonces cuando me di favorable a ese tipo de pensamiento. Terminé comprendiendo lo mismo. Era algo que no podía llamar a un error. Sin embargo, sabía que para evitar cosas era algo que se convertiría en daño a los demás. Si sabías, entonces no es solo la falta de voluntad de tu parte. Cuando se lo dije, Ayama ligeramente negó con la cabeza. Eso no es así. Honestamente estoy feliz por los sentimientos de Hiroha. Pero eso no es todo. Pero es probable que no fueran para mí. La voz asombrosa de Ayama no tenía ningún sentido. Aún así, Ayama no continuó sus palabras, incluso mientras esperaba y saltó a un tema diferente. Eres bastante sorprendente. La forma en que acabas cambiando a las personas a tu alrededor. Estoy seguro de que Hiroha es de la misma manera también. Ja. ¿Qué pasa con ese elogio de repente? Cuando dije eso, Ayama hizo una risa seca. Jaja, no es eso. Te lo dije, no. No soy tan buen chico como me haces ver. Ayama dijo esas mismas palabras que me dijo de nuevo en el campus. Entonces, miró hacia abajo y dejó escapar un profundo suspiro. Alabando eso, es por mi bien. ¿Por qué haces eso? Cuando miré a Ayama con perplejidad, Ayama ligeramente entrecerró los ojos y me miró. Es probablemente la misma razón por la que sigues decidiendo arbitrariamente que soy un buen tipo. No es como si tuviera una razón en absoluto. Solo digo lo que veo. De verdad. Ayama respondió con una voz fría. No es eso. Era algo que me di cuenta hace mucho tiempo. Ayama Hayato no era solo un buen tipo todos los días. Esa delgada sonrisa suya era toda la prueba que necesitaba. Ayama se retractó de esa sonrisa y se levantó de la valla de la que se apoyó. Voy a ir directo a casa primero. Que cada uno lo sepa por mí. Dilo por ti mismo. Cierto. Nos vemos. Ayama hizo una sonrisa amarga y ligeramente levantó la mano. Y entonces, sin girar atrás, Ayama Hayato desapareció en las profundidades de la oscuridad. Parte 4. El interior del tren que se dirigía a su casa estaba en silencio. Por supuesto, parte de ello se debió al agotamiento acumulado, pero la mayor razón para esta tranquilidad era debido a la falta de Toub que quería hablar con Isshiki de varias cosas mientras que era considerado. No era solo Toub quien había desaparecido cuando Miura y Ebina-san no estaban aquí tampoco. Las líneas que los tres usaban para volver a casa era desde la línea de Musashino a la línea de Nishi Funabashi mientras Yukinoshita, Yuigahama e Isshiki tomaron la línea Keayu, una ruta diferente. No había mucha diferencia en cualquiera de las líneas para mí, pero era una gran cantidad de problemas para transferir a Nishi Funabashi así que decidí ir con la línea Keayu. A pesar de que el tren estaba un poco lleno y no había asientos en que se podría sentar, no era comparable a durante la fiebre de la escuela y el trabajo de trayecto. Yuigahama y Yukinoshita de vez en cuando hablaban de algo, pero aparte de eso, verían afuera de la ventana. Cuando el tren partió de unos 20 minutos, estábamos a punto de llegar a la estación de Kain Makuari que era la parada de Yukinoshita. Pues bien, voy a bajar aquí. Yukinoshita se paró frente a la puerta después que ella habló. Luego de ella fue Yuigahama. Me bajo aquí también. ¿No estás un poco más adelante? Cuando le pregunté, Yuigahama agarró el brazo de Yukinoshita. Mañana es un día de descanso, así que voy a quedarme en la casa de Yukinon. Por lo que es así. Bueno, incluso antes, Yuigahama tendía a quedarse en casa de Yukinoshita muy a menudo por lo que le dio la oportunidad aún más ahora. Su relación de regresar de nuevo a la forma en que solían ser era algo para darle la bienvenida. Siendo ese el caso, tenía que salir de esta estación también. Pero si lo hiciera, entonces Isshiki se quedaría sola en el tren. Isshiki, ¿en qué estación te vas a bajar? Le pregunté, pero Isshiki no respondió. En cambio, ella tiró de la manga de mi chaqueta. Luego se llevó en silencio su bolsa de recuerdos. Senpai.
Es súper pesado. Eso es por haber comprado demasiado. Tomé la bolsa mientras hablaba. Cuando lo hice, Yuigama de repente sonrió. Creo que sería mejor. Isshiki-san. Asegúrate de tener mucho cuidado. Yukinosita-san. No que eso significa algo más. Cuando llegamos a Kain-Makuari, las dos bajaron del tren. Isshiki y yo nos quedamos en el tren durante otras 3 estaciones. La estación en la que podríamos salir era el puerto de Chiba. A partir de ahí, nos trasladaríamos al monorraíl. Allí no había muchos clientes que lo utilizaban en este momento, por lo que al ser los únicos en montarlo estaríamos solo nosotros. El monorraíl procedió a través de la brillantez nocturna de la ciudad. Esa misma sensación de flotar permaneciendo suspendida a gran altura a la que no estaba acostumbrado era como si yo estaba montando otro de los juegos. Isshiki murmuró con un suspiro mientras miraba por la ventana. Supongo que no fue bueno. No, debes haber sabido que ir por él en este momento no era una buena idea. Mi asociación con Isshiki fue corta y eso aplicaba a Yama, así que ya no era como que eran muy amables. A pesar de ello, no pensé que los dos pasaríamos por la molestia de acortar su distancia de esa manera. Con su mirada todavía dirigida a la ventana, Isshiki habló mientras miraba hacia abajo en la ciudad. Quiero decir, ¿qué otra cosa podía hacer? Yo estaba muy emocionada y esas cosas. Eso es sorprendente. Pensé que no era el tipo de persona para ser empujado por la atmósfera de esa manera. Cuando se lo dije, la cara de Isshiki que se vio reflejada en la ventana se convirtió en una pequeña sonrisa. Me sorprende demasiado. Pensé que sería mucho más dura. Sí, pretendiendo tener una mente llena de amor te hace bastante inteligente o algo así. Cuando traté de seguir hablando, Isshiki de repente giró la cabeza y me interrumpió. No estaba hablando de mí. Yo estaba hablando de Senpai. Una vez más, ella arrojó la conversación en una dirección diferente. Pensé que estábamos hablando de Isshiki, pero ¿de dónde vino la conversación? ¿O estaba hablando de otra Senpai? Por otra parte, porque era yo al único que llamaba Senpai, de todos modos. Fue porque ella no podía recordar mi nombre. Al pensar en varias cosas, Isshiki me miró fijamente. Mientras pensaba, ella estaba hablando de mí. Isshiki rió y mostró una sonrisa. No hay manera de que no se moverían después de ver eso. ¿Ver qué? Cuando le pregunté, Isshiki corrigió su postura en serio y se enderezó. Me miró a los ojos lentamente y habló. Estoy empezando a querer algo genuino también. Mi cara se puso roja ante esas palabras. Está bien. Cuando salimos de la habitación del club en ese momento, pasamos a ver a Isshiki. Por reflejo empujé contra mi frente. ¿Estabas escuchando? Su voz estaba fuerte de manera normal, ¿sabes? Cuando Isshiki respondió con indiferencia, hablé de nuevo con una voz patética. Por favor, olvídalo. No lo haré, no puedo. Isshiki respondió con una expresión que era más seria de lo normal. Es por eso que pensé que trataría en el futuro. No sé qué cosa genuina quería. No era necesariamente lo mismo que la ilusión que tenía. En primer lugar, podría no haber existido. Pero Isshiki Hiroha sin duda deseaba algo. Me pareció que era muy noble de ella. Realmente no podía pensar en ninguna palabra para aliviar que valiera la pena, pero yo buscaba las palabras para decirle a Isshiki. Bueno, ya sabes. Se trata básicamente de eso. No te preocupes. No es como si fuera tu culpa de todos modos. Cuando lo hice, Isshiki parpadeó con perplejidad. Después de eso, ella se deslizó lejos de tomar cierta distancia de mí. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo pases hacia mí mientras estoy con el corazón roto. Lo siento, todavía no es posible por el momento. Eso no es lo que quise decir, hasta cuánto ella racionalizó eso. Esto era una especie de anagrama de no preocuparse por ello o alguna cosa así. Cuando me quedé desconcertado, Isshiki tosió y acortó la distancia. Además, no ha terminado todavía de todos modos. De hecho, esta es una forma más eficaz de acercarse a Yama-senpai.
La gente va a compadecerse de mí y los que me rodean actuarán reservados también, ¿sabes? Sé es cierto. Así que es algo como eso. Es como se esperaba de Isshiki, ¿eh? Cuando hablé impresionado y sorprendido, Isshiki rió mientras infló su pecho y siguió con orgullo. Eso es lo que es. Además, incluso si se me niega, hay cosas que solo hay que hacer. Y también está eso. Ellos llegan a ser más conscientes de la persona que rechazaron, ¿sabes? Ellos piensan que son lamentables, ¿verdad? Es normal no sentir disculpa. Por eso, esta derrota fue solo una parte de los preparativos que van a ser utilizados para el avance de la próxima vez. Y, voy a tener que intentar dar lo mejor. Se quitó una pequeña lágrima y demás lágrimas se formaron en sus ojos. No se le podía decir a alguien que estaba tratando todo lo posible para hacer su mejor esfuerzo. Que Komachi dijera te amo era lo suficientemente bueno, pero eso era algo restringido a mi hermana pequeña. Pensé que tal vez debería darle palmaditas en la cabeza una vez, pero eso también era solo por mi hermana pequeña. Tú eres bastante sorprendente. Lo único que podría decir era esto como mucho. Cuando lo hice, Isshiki me miró con los ojos húmedos, con un ascenso cíclico. Es todo culpa tuya, senpai, que resultó de esta manera. No, eso es cierto para el problema con la presidencia, pero para otras cosas. Pero sin escuchar al final, Isshiki movió su cara más cerca y susurró en mis oídos. Por favor, asume la responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, hizo una sonrisa traviesa.